¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre exponer tu verdad o enfrentar consecuencias injustas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. A veces las batallas más difíciles son las que luchamos para proteger quienes realmente somos. Si encuentras esta historia tan cautivadora como nosotros, tómate un momento para darle al botón de me gusta y suscríbete para más historias militares increíbles que te mantendrán al borde de tu asiento. Confía en nosotros, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Hola a todos. Antes de seguir, decidme, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo y qué hora marca vuestro reloj? Os leo a todos. Si queréis más contenido así, no olvidéis reventar ese botón de me gusta y suscribiros. Mujeres como tú son la razón por la que nuestro ejército se está desmoronando. La voz del sargento primero Dmitry Volkov atravesó el comedor de la base militar San Gregorio como una navaja oxidada. Su marcado acento eslavo hacía que cada palabra sonara como una sentencia de muerte, marcando tu cuerpo como alguna delincuente callejera, trayendo vergüenza al uniforme. La bandeja de aluminio se deslizó de las manos temblorosas de Carmen Ocoro mientras la sopa de tomate hirviendo salpicaba su uniforme de instrucción reglamentario. El líquido se filtró a través de la tela, revelando el borde oscuro de algo intrincado grabado en su omóplato. A su alrededor, 43 reclutas cayeron en silencio. Su cena olvidada mientras presenciaban lo que se convertiría en el acto de apertura de un drama que ninguno de ellos podría haber imaginado. El pequeño cuerpo de Carmen, apenas 1,57 metros y pesando quizás 48 kilos empapada, parecía encogerse aún más mientras se arrodillaba en el piso de linóleo pulido. Sus manos oscuras temblaban mientras recogía los cubiertos dispersos. Ojos color miel fijos hacia abajo mientras los murmullos se extendían entre los aprendices reunidos. ¿Viste esa tinta en su espalda? ¡Asqueroso! ¿Qué tipo de mujer se hace eso a sí misma? Probablemente alguna marca de banda del barrio de donde la sacaron. Volkov se alzaba sobre ella como un monumento a la tradición militar. Su estructura de 1,93 metros proyectaba sombras a través del comedor. 22 años de servicio habían tallado líneas profundas en su rostro curtido, líneas que hablaban de despliegues en lugares donde la debilidad significaba la muerte. Sus ojos azul pálido tenían el cálculo frío de un hombre que había sobrevivido reconociendo amenazas antes de que se materializaran. «Limpia eso», ordenó, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. La próxima vez considera si tus elecciones personales reflejan los valores que defendemos. El cabo Javier Morales se rió desde su posición en la mesa adyacente, el sonido agudo y cruel. A sus 25 años poseía la cruel confianza de la juventud combinada con suficiente rango para sentirse intocable. Su piel morena brillaba bajo las luces fluorescentes mientras se recostaba en su silla, disfrutando del espectáculo. El sargento tiene razón, dijo Morales lo suficientemente alto para que todos escucharan. Se supone que el ejército trata sobre disciplina, no sobre cualquier moda vulgar que estos reclutas piensen que es aceptable. Los movimientos de Carmen eran cuidadosos y deliberados mientras absorbía la sopa derramada con servilletas de papel. Para la mayoría de los observadores, sus acciones parecían torpes, pánicas, la respuesta de alguien abrumado por la confrontación. Pero un ojo más entrenado podría haber notado cómo se posicionaba para mantener líneas de visión claras hacia cada salida. Como su visión periférica rastreaba el movimiento de todos en la habitación, como inconscientemente elegía una posición defensiva que podría transicionarse a movilidad en milisegundos, el soldado Tomás Herrera se alejó de su mesa cerca de las ventanas. Su estructura delgada moviéndose con la energía inquieta de alguien que entendía la tecnología mejor que las personas. A sus 22 años, se había alistado directamente de un programa de informática atraído por promesas de entrenamiento en guerra cibernética. Sus rasgos mediterráneos eran afilados e inteligentes, pero sus ojos tenían la frialdad calculadora de alguien que disfrutaba viendo a otros retorcerse. Oye, tal vez deberíamos ver mejor ese tatuaje, sugirió Herrera sacando su smartphone. Asegurarnos de que cumple con los estándares militares y todo eso. La sugerencia envió una ola de risas nerviosas a través del comedor. Varios reclutas se movieron en sus asientos, algunos incómodos con el obvio acoso, otros ansiosos por ver hasta dónde sus superiores llevarían la situación.
El sargento Finore Iggy se paró cerca de la línea de servicio, portapapeles en mano, documentando todo con la precisión metódica que le había ganado una reputación como el disciplinario más minucioso de San Gregorio. Su cabello rojizo estaba cortado a la longitud reglamentaria, y sus ojos verdes no perdían nada mientras catalogaban cada detalle de la apariencia de Carmen, recluta Okoro. El acento irlandés de Oreille hacía que su nombre sonara como una acusación. La ordenanza 7A15A3 establece claramente que los tatuajes visibles no deben ser excesivos, indecentes, sexistas o racistas. Por lo que observé, tus marcas pueden violar varios de estos estándares. El comedor se había vuelto antinaturalmente silencioso. Incluso el personal de cocina había dejado de hacer ruido para escuchar el drama que se desarrollaba. Carmen permaneció de rodillas, las servilletas manchadas de sopa apretadas en sus manos como ofrendas de oración. Lo siento, sargento, susurró. Su voz apenas audible sobre el sistema de ventilación zumbante. El tatuaje fue hecho antes de que me alistara. Pensé que estaría cubierto por el uniforme. La risa de Volkov fue un ladrido áspero que resonó en las paredes de bloques de hormigón. ¿Pensaste? Los soldados no piensan, recluta, siguen las ordenanzas, mantienen estándares, honran las tradiciones que hombres y mujeres mejores han muerto protegiendo. Como si hubiera sido invocada por la conmoción, la sanitaria Asha Benítez apareció en el borde de la multitud reunida. Su pequeña constitución y su comportamiento tranquilo a menudo la hacían invisible en el ambiente cargado de testosterona de San Gregorio. Pero sus ojos oscuros eran agudos con inteligencia y preocupación. A sus 28 años había visto suficiente medicina militar para reconocer cuando el acoso cruzaba territorio peligroso. ¿Está todo bien aquí?, preguntó Benítez, su acento andaluz prestando autoridad a sus palabras a pesar de su rango relativamente junior. Morales desestimó con un gesto. Solo discutiendo estándares apropiados de apariencia militar con la recluta, nada que concierna a lo médico. Pero el ojo entrenado de Benítez ya había catalogado varios detalles que la preocupaban. La forma en que Carmen se sostenía hablaba de alguien manejando una tensión física significativa. El posicionamiento de la mancha de sopa revelaba tela que parecía deliberadamente demasiado grande, como si fuera elegida para ocultar en lugar de favorecer. Lo más preocupante fueron los breves vislumbres de lo que parecía ser tejido cicatricial a lo largo de los antebrazos de Carmen. Heridas viejas que parecían inconsistentes con un antecedente civil típico. El sonido de pasos acercándose anunció la llegada de más autoridad. El comandante Nicolás Petrov entró al comedor con el paso medido de alguien que había aprendido liderazgo en lugares donde los errores tenían consecuencias permanentes. Su herencia eslava era evidente en sus pómulos afilados y ojos grises acerados. Pero 30 años de servicio militar español habían pulido su acento a niveles apenas detectables. ¿Cuál es la situación aquí? La voz de Petrov llevaba el tipo de autoridad tranquila que hacía que la gente inteligente escuchara con atención. Volkov se puso firme. Señor, la recluta Okoro parece tener modificaciones corporales inapropiadas que pueden violar los estándares de apariencia. Estaba abordando el problema. La mirada del comandante recorrió el comedor, tomando nota del círculo de rostros observadores, la sopa derramada, la recluta arrodillada. Su expresión permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería a un hombre calculando variables más allá de lo que era inmediatamente visible. Recluta. Levántate, ordenó Petrov. Carmen se levantó lentamente, manteniendo sus ojos hacia abajo. La tela húmeda de su uniforme se adhería a su pequeño cuerpo, haciéndola parecer aún más frágil de lo habitual. Pero mientras se movía, algo captó la luz. Un brillo metálico desde debajo de su cuello que desapareció casi inmediatamente. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos cuando los reclutas se reunieron para su sesión diaria de entrenamiento físico. El sol de Aragón ya estaba subiendo hacia territorio incómodo a las 6:00 horas, prometiendo otro día de miseria empapada en sudor para los aprendices que luchaban por cumplir con los exigentes estándares de San Gregorio. Carmen se había posicionado en la parte trasera de la formación, esperando evitar más atención. Su uniforme era reglamentariamente perfecto, cada pliegue lo suficientemente afilado como para cortar, botas pulidas hasta el brillo de espejo. Pero la confrontación de la noche anterior la había marcado como un objetivo, y los depredadores raramente olvidan el olor de la presa vulnerable. Muy bien,
Damas y caballeros, gritó la sargento de instrucción Maya Reyes, su voz cruzando el campo de entrenamiento con autoridad practicada. Hoy vamos a correr la pista de obstáculos. El tiempo de aprobación es 12 minutos. El tiempo de fallo es un billete de ida de vuelta a cualquier vida civil que pensabais que estabais escapando. La pista de obstáculos en San Gregorio era legendaria entre las instalaciones de entrenamiento militar. 2 kilómetros de barreras, muros, escaladas con cuerda y cruces de arroyos diseñados para romper espíritus y revelar carácter. Había sido construida por ingenieros que entendían que la verdadera fuerza emergía solo cuando la gente ordinaria enfrentaba circunstancias imposibles, mientras los reclutas comenzaban sus rutinas de estiramiento. Volkov se acercó a donde Carmen estaba sola. Su aproximación era casual, casi amigable, pero sus ojos pálidos tenían el mismo brillo depredador que habían mostrado la noche anterior. ¿Dormiste bien, recluta?, preguntó, su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar. Sí, mi sargento, Carmen respondió automáticamente. Su mirada fija al frente. Bien, porque hoy vamos a ver de qué estás realmente hecha. Hizo una pausa, dejando que la amenaza quedara suspendida en el aire. Los estándares físicos existen por una razón. Si no puedes cumplirlos, no perteneces aquí. Y si no perteneces aquí, tal vez necesitemos examinar todo sobre tu solicitud más de cerca. La implicación era clara. Fallar hoy y toda su carrera militar estaría bajo escrutinio. Cada detalle de su antecedente, cada referencia, cada documento sería disecado por personas buscando razones para eliminarla. Carmen asintió en silencio. Pero cuando Volkov se alejó, algo cambió en su postura. Por solo un momento, la inclinación sumisa desapareció, reemplazada por el porte de espalda recta de alguien que alguna vez había usado la autoridad como una segunda piel. El cambio duró solo segundos antes de que conscientemente reanudara su postura defensiva, pero fue suficiente para llamar la atención de la sanitaria Benítez, quien había estado observando desde las líneas laterales. El primer obstáculo era un muro de 3,6 metros que requería fuerza de la parte superior del cuerpo que la mayoría de los reclutas luchaban por lograr. Uno por uno, los aprendices se acercaban a la barrera, algunos escalándola con gracia atlética, otros apenas logrando arrastrarse sobre la parte superior. Cuando llegó el turno de Carmen, Morales se posicionó directamente detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que su aliento tocara su cuello mientras se preparaba para escalar. Apuesto a que desearías haber pasado menos tiempo en el salón de tatuajes y más tiempo en el gimnasio, susurró, sus palabras llegando lo suficientemente lejos para alcanzar a varios reclutas cercanos. Carmen agarró el muro y comenzó su ascenso. Sus movimientos eran eficientes, pero parecían tensos, como si estuviera empujando su pequeño cuerpo a sus límites absolutos. A mitad de camino, su pie resbaló y por un momento parecía que podría caer. Los reclutas observadores contuvieron la respiración, algunos esperando su éxito, otros ansiosos por presenciar su fracaso. Entonces algo notable sucedió. Sin esfuerzo visible, Carmen ajustó su agarra y encontró un nuevo apoyo en el muro. Su recuperación fue tan suave, tan practicada, que sugería memoria muscular desarrollada a través de innumerables repeticiones. Completó la escalada y bajó por el otro lado con el aterrizaje controlado de alguien que había pasado años perfeccionando tales movimientos. Suerte, comentó Herrera en voz alta. Probablemente no tendrás suerte en el siguiente, pero la suerte no tuvo nada que ver con lo que sucedió después. La escalada de cuerda, la viga de equilibrio, la carrera de neumáticos. Cada obstáculo reveló pequeños vislumbres de capacidad que parecían inconsistentes con el supuesto antecedente de Carmen. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado económicos, demasiado perfectos para alguien con solo condición física civil básica. Lo más revelador fue su reacción a la porción de explosivos simulados del curso. Cuando las cargas de entrenamiento detonaron con chasquidos agudos que resonaron a través de los terrenos, cada recluta saltó o se estremeció. Cada recluta excepto Carmen, quien continuó su aproximación sin vacilación, sus ojos automáticamente escaneando en busca de dispositivos secundarios que no estaban allí. Benítez lo notó. Más importante aún, notó la forma en que la respiración de Carmen cambió durante las explosiones, volviéndose más profunda y más controlada, como si estuviera manejando una respuesta fisiológica a través de técnicas practicadas.
El obstáculo final era un cruce de arroyo que requería trabajo con cuerdas y equilibrio. La mayoría de los reclutas se acercaban con aprensión visible, conscientes de que fallar aquí significaba comenzar todo el curso de nuevo. Carmen esperó su turno en silencio, observando las técnicas utilizadas por quienes estaban delante de ella. Cuando llegó el turno de Herrera, hizo un espectáculo de revisar su equipo, claramente preparándose para algo más allá de un simple cruce. Cuando alcanzó el punto medio de la cuerda, de repente gritó: «Oye, chica del tatuaje, atrapa». Lanzó un cuchillo de entrenamiento hacia Carmen, la hoja girando de extremo a extremo en una trayectoria que habría enviado a la mayoría de las personas corriendo por seguridad. En cambio, la mano de Carmen se movió con reflejos relámpago, arrancando el arma del aire y revirtiéndola en un solo movimiento fluido que hablaba de incontables horas de práctica. El lanzamiento había sido destinado a avergonzarla, a hacerla encogerse o agacharse o reaccionar con el tipo de miedo que confirmaría su ineptitud para el servicio militar. En cambio, reveló un nivel de coordinación, ojo en mano y familiaridad con cuchillas que pertenecía a alguien con extenso entrenamiento de combate. Por un momento, el campo de entrenamiento cayó en silencio. Incluso Volkov parecía sorprendido por la perfección casual de su captura. Entonces Carmen pareció darse cuenta de lo que había hecho, y su expresión volvió a la máscara incierta que había estado usando desde su llegada. «Lo siento», dijo rápidamente, ofreciendo el cuchillo de vuelta con manos temblorosas. «Solo reaccioné. No quise hacerlo». «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». La pregunta vino de la sargento de instrucción Reyes, quien había estado observando el ejercicio desde la distancia. Los ojos de Carmen se movieron nerviosamente entre los rostros observadores. «No lo sé, mi sargento. Solo instinto, supongo». Era una mentira y todos los presentes lo sabían. El instinto no producía el tipo de reversión de cuchilla perfecta que acababan de presenciar. Eso venía del entrenamiento, de la repetición, del tipo de instrucción especializada que no estaba disponible para civiles ordinarios. Oreilly ya estaba tomando notas en su portapapeles, documentando otra inconsistencia en la presentación de Carmen. Su mente metódica estaba construyendo un caso, acumulando evidencia de que algo no estaba bien con la recluta silenciosa que parecía tener más habilidades de las que su antecedente sugería. El resto de la pista de obstáculos pasó sin incidentes. Pero la atmósfera había cambiado. Donde antes Carmen había sido descartada como débil e inadecuada, ahora era vista con sospecha. Su competencia, en lugar de ganar respeto, había generado preguntas que sus torturadores estaban ansiosos por responder. Después del curso, mientras los reclutas limpiaban el equipo y se preparaban para la siguiente evolución de entrenamiento, Volkov reunió a su alianza informal de acosadores. Morales, Herrera y Oreilly formaron un círculo suelto cerca del cobertizo de equipo, sus voces bajas, pero sus intenciones claras. «¿Viste ese trabajo con el cuchillo?», preguntó Morales, secándose el sudor de la cara, sospechoso como el demonio. Estuvo de acuerdo Oreilly, su bolígrafo golpeando contra su portapapeles. «Nadie desarrolla reflejos así trabajando en empleos civiles». Herrera asintió pensativamente. «Tal vez es hora de que veamos más de cerca lo que está ocultando bajo ese uniforme. Examinar realmente estos tatuajes de los que es tan reservada». La sugerencia quedó suspendida en el aire como humo de un mal fuego. Cada hombre entendía las implicaciones, la línea que estaban considerando cruzar, pero su resentimiento, su orgullo herido por ser superados por alguien que consideraban inferior, los estaba empujando hacia acciones que tendrían consecuencias que ninguno de ellos podría prever. A medida que avanzaba la tarde, el acoso escaló más allá de burlas verbales. Durante la limpieza de armas, Herrera accidentalmente derribó los suministros cuidadosamente organizados de Carmen, esparciéndolos por el suelo polvoriento. Cuando ella se arrodilló para recogerlos, Morales chocó contra ella lo suficientemente fuerte como para rasgar su mengue, revelando más de las intrincadas marcas en su hombro. «Zaps», dijo con falsa preocupación. «Lo siento, parece que tu tatuaje está mostrándose». La tela rasgada expuso suficiente del tatuaje para revelar su naturaleza compleja. No el diseño simple de un salón civil, sino algo con precisión militar y profundidad simbólica. La tinta negra formaba parte de lo que parecían ser alas, pero el resto permanecía oculto bajo la tela restante.
¿Qué se supone que es eso?, exigió Volkov, acercándose para una mejor vista. Carmen agarró la mengue rasgada, tratando de cerrarla. No es nada, mi sargento. Solo un diseño que me gustó. ¿Nada? Eso no me parece nada. Su voz se estaba volviendo más dura, más agresiva. Parece algo específico, algo con significado. La confrontación estaba atrayendo atención de otros reclutas que se reunieron en un círculo suelto alrededor del drama que se desarrollaba. Algunos parecían incómodos con el obvio acoso, pero ninguno estaba dispuesto a intervenir contra el rango superior. Benítez empujó a través de la multitud, su bolsa médica en mano y determinación en sus ojos oscuros. ¿Qué está pasando aquí? Solo examinando una posible violación de ordenanzas, respondió Oreilly suavemente. La recluta Okoro parece tener modificaciones corporales extensas que pueden no cumplir con los estándares militares. Eso requiere intimidación física. La voz de Benítez llevaba el tipo de autoridad tranquila que venía de años de tratar con política militar. Los ojos de Volkov se estrecharon. ¿Estás cuestionando mis métodos, sanitaria? El desafío era claro. En la rígida jerarquía del rango militar, la posición de Benítez le daba autoridad médica, pero limitaba su capacidad para confrontar directamente al personal alistado superior. Sin embargo, su entrenamiento le había enseñado a reconocer cuando alguien estaba en genuina angustia, y cada indicador sugería que Carmen estaba acercándose a un punto de quiebre. Estoy notando que la recluta parece haber sufrido una lesión menor durante el entrenamiento, respondió Benítez cuidadosamente. Me gustaría examinar la herida para asegurarme de que no requiere atención médica. Era una desviación inteligente, usando la necesidad médica para crear espacio entre Carmen y sus torturadores. Pero Herrera no había terminado, ya que está recibiendo atención médica de todos modos. Dijo con falsa utilidad, tal vez la sanitaria podría examinar todas sus marcas, asegurarse de que no haya otras lesiones que deberíamos conocer. La sugerencia se entregó con aparente preocupación, pero su verdadero propósito era obvio para todos los presentes. Querían forzar una revelación completa de los tatuajes de Carmen, despojarla de cualquier privacidad que estuviera tratando de mantener. La respiración de Carmen se volvió superficial y rápida. La respuesta fisiológica de alguien enfrentando una amenaza que su entrenamiento les decía que neutralizaran, pero su cobertura les exigía soportar. Sus pequeñas manos se cerraban y abrían a sus lados, y por un momento, Benítez pensó que vio algo peligroso parpadear detrás de la máscara cuidadosamente mantenida de sumisión de la recluta. El momento fue interrumpido por la aproximación del comandante Petrov, su paso medido llevándolo a través del campo de entrenamiento con propósito. Los reclutas reunidos automáticamente cambiaron a posiciones de atención, pero la tensión permaneció espesa en el aire aragonés. ¿Cuál es la situación aquí? La pregunta de Petrov fue dirigida a Volkov, pero sus ojos grises barrieron toda la escena, catalogando detalles con la precisión de alguien entrenado para detectar amenazas antes de que se materializaran. Señor, hemos descubierto que la recluta Okoro tiene tatuajes extensos que pueden violar los estándares de apariencia, informó Volkov. Estábamos intentando evaluar la extensión completa de las marcas. La mirada de Petrov se desplazó a Carmen, quien estaba de pie en silencio con su mengue rasgada apretada contra su pecho. Algo sobre su postura desencadenó un recuerdo que no podía ubicar del todo, un reconocimiento que rascaba los bordes de su conciencia como una canción medio recordada. «Recluta, ¿estás lesionada?», preguntó. «No, señor», Carmen respondió en voz baja. «Solo un uniforme rasgado». ¿Y los tatuajes en cuestión? Elección personal hecha antes del alistamiento, señor. Entendía que estarían cubiertos por uniformes reglamentarios. Era una respuesta razonable, técnicamente correcta según la normativa militar, pero el ojo experimentado de Petrov captó las mismas inconsistencias que habían preocupado a Benítez. La forma en que Carmen se sostenía hablaba de alguien manejando estrés significativo a través de control practicado. Sus patrones de respiración sugerían entrenamiento en técnicas de manejo del estrés. Lo más revelador, sus ojos nunca dejaban de moverse, constantemente escaneando en busca de amenazas y rutas de escape. «Muy bien», dijo Petrov finalmente. «Sanitaria Benítez, por favor examina a la recluta para cualquier lesión sufrida durante el entrenamiento. Todos los demás regresen a sus deberes».
Era una solución diplomática que abordaba las preocupaciones médicas inmediatas mientras difería la cuestión más grande del cumplimiento de las ordenanzas. Pero cuando la multitud se dispersó, el grupo central de acosadores intercambió miradas significativas. Habían sido temporalmente frustrados, no derrotados. Mientras Benítez llevaba a Carmen hacia la estación médica, la sanitaria mantuvo su voz baja y alentadora. ¿Estás bien? ¿Realmente? Carmen asintió, pero sus manos temblaban, con lo que Benítez reconoció como respuesta de estrés retardada. Estoy bien. Gracias por intervenir. Esos hombres están empujando límites que no deberían cruzar, dijo Benítez cuidadosamente. Si continúan acosándote, hay canales oficiales para quejas. Puedo manejarlo, respondió Carmen. Pero su voz carecía de convicción. Benítez limpió el rasguño menor en el brazo de Carmen con eficiencia gentil. Sus manos entrenadas, notando la textura del tejido cicatricial viejo que hablaba de lesiones mucho más serias que cualquier cosa sufrida en entrenamiento básico. El patrón era distintivo, marcas de metralla, se dio cuenta. Del tipo dejado por dispositivos explosivos a corta distancia, estas cicatrices. Comenzó Benítez cuidadosamente. Accidente de infancia, Carmen interrumpió rápidamente. Percance con petardos cuando era joven, otra mentira. Y ambas mujeres lo sabían. Los petardos no creaban el tipo de cicatrización direccional precisa que Benítez estaba observando, pero presionar por la verdad podría forzar a Carmen a construir engaños más elaborados. Así que, la sanitaria simplemente asintió y completó su trabajo. Esa noche, cuando los reclutas se reunieron para la cena, la atmósfera en el comedor crepitaba con tensión no expresada. Carmen se sentó sola en una mesa de esquina, su comida intocada, mientras vigilaba la habitación a su alrededor. La mengue rasgada había sido reemplazada con un uniforme fresco. Pero el conocimiento de lo que ella hacía debajo de la tela se había extendido a través de redes de comunicación informales. La conversación se detuvo cuando pasó. Las miradas seguían sus movimientos. El simple acto de comer se había convertido en una actuación bajo escrutinio. Cada gesto analizado en busca de signos de debilidad o engaño. Volkov tenía la corte en una mesa central, su voz llevándose claramente a través del área del comedor mientras discutía tradiciones militares y la importancia de mantener estándares. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para parecer generales mientras claramente apuntaban a la presencia de Carmen. Los estándares existen por una razón, declaró entre bocados de pastel de carne reglamentario. Separan a los guerreros de los impostores. Honran los sacrificios de aquellos que vinieron antes que nosotros. Morales asintió con entusiasmo. Exactamente. Las personas que no pueden cumplir con los requisitos básicos de apariencia probablemente no se puede confiar en ellas con responsabilidades más importantes. Los comentarios fueron diseñados para aislar a Carmen, para hacerla sentir no bienvenida e indeseada, pero también revelaron algo que sus hablantes no habían pretendido: su propia inseguridad, su necesidad de disminuir a otros para sentirse superiores. Oreille estaba documentando todo. Su portapapeles lleno de observaciones y citas de ordenanzas. Su mente burocrática estaba construyendo un caso para la remoción de Carmen, acumulando evidencia que podría presentarse a autoridades superiores como justificación para acción administrativa. Pero incluso mientras sus torturadores conspiraban, Carmen estaba conduciendo su propia vigilancia. Su visión periférica rastreaba cada movimiento en el comedor. Su audición filtraba conversaciones para inteligencia táctica. Su mente catalogaba personalidades, alianzas y vulnerabilidades con la minuciosidad sistemática de alguien entrenado en análisis de terreno humano. Cuando Herrera accidentalmente derramó agua cerca de su mesa, forzándola a levantarse y dar un paso al costado, se movió con el tipo de gracia fluida que venía de años de entrenamiento de combate. Cuando Volkov levantó su voz para asustarla, controló su respuesta fisiológica con técnicas aprendidas. En entornos donde la sorpresa podía significar la muerte, cada pequeña revelación agregaba otra pieza a un rompecabezas que se estaba volviendo imposible de ignorar. Carmen Okoro no era lo que parecía ser. La pregunta era qué exactamente estaba ocultando y por qué. A medida que la noche progresaba hacia el apagón de luces, el acoso alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Oreille se acercó a la mesa de Carmen con su portapapeles y una expresión de preocupación oficial.
recluta Okoro. Necesito informarte que se han documentado múltiples violaciones de estándares de apariencia durante tu tiempo aquí. Anunció lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Según las ordenanzas, estos problemas deben ser abordados formalmente. Carmen levantó la vista de su comida intocada, el agotamiento evidente en sus ojos oscuros. ¿Qué necesita de mí, mi sargento? Documentación completa de todas las modificaciones corporales para revisión por autoridad de comando, respondió Ore-Iji con precisión burocrática. Esto requerirá inspección visual completa para asegurar el cumplimiento con los estándares militares. El eufemismo era claro para todos los que escuchaban. Estaba exigiendo que expusiera sus tatuajes para revisión oficial usando ordenanzas como justificación para lo que equivalía a exposición forzada. ¿Puede hacerse esto en privado? Preguntó Carmen en voz baja. Todas las inspecciones oficiales se realizan en presencia de testigos para asegurar que se sigan los procedimientos adecuados. Respondió Ore-Iji suavemente. Era una trampa cuidadosamente construida usando ordenanzas militares como armas. Rechazar y sería citada por falta de cumplimiento con órdenes legales. Cumplir y sería forzada a revelar lo que fuera que estuviera tratando de ocultar. Benítez se levantó de su mesa al otro lado del comedor, reconociendo la escalada por lo que era. Sargento Ore-Iji, el personal médico debe estar presente para cualquier inspección física para asegurar la salud y el bienestar de la recluta. Por supuesto. Estuvo de acuerdo Ore-Iji con falsa cortesía. Queremos asegurarnos de que se sigan todos los procedimientos adecuados. Carmen se sentó congelada entre elecciones imposibles. Su pequeño cuerpo tenso con el tipo de estrés que venía de enfrentar decisiones sin buenas opciones. A su alrededor, el comedor se había vuelto silencioso, más de 40 reclutas sintiendo el drama y ansiosos por presenciar lo que vendría después. El momento se extendió como un alambre bajo tensión, todos esperando ver de qué manera se rompería. Entonces el comandante Petrov entró al comedor para su recorrido nocturno. Su presencia cambiando toda la dinámica de la confrontación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sus ojos grises moviéndose entre los actores clave. Ore-Iji se puso firme. Señor, realizando revisión de cumplimiento de rutina con la recluta Okoro respecto a los estándares de apariencia. Ya veo. La mirada de Petrov se posó en Carmen y nuevamente sintió esa molesta sensación de reconocimiento, como tratar de recordar un rostro de una fotografía medio olvidada. ¿Y esto requiere atención pública por qué? Transparencia militar, señor, asegurando que todos los procedimientos sean debidamente presenciados y documentados. Era una respuesta razonable que ocultaba motivaciones irrazonables. Petrov entendió el juego que se estaba jugando, incluso si aún no podía ver todas las piezas en el tablero. Muy bien, dijo finalmente. Programe una revisión formal para mañana por la mañana a las 8:00 horas. Todas las partes interesadas estarán presentes, incluyéndome a mí. El anuncio golpeó como un golpe físico. Mañana por la mañana, frente a toda la estructura de comando, Carmen se vería obligada a revelar lo que fuera que estaba ocultando. Su secreto, fuera lo que fuera, tenía menos de 12 horas, mientras el comedor se vaciaba y los reclutas se dirigían a sus barracones. Carmen permaneció en su mesa, mirando su comida intocada con la expresión hueca de alguien enfrentando una exposición inevitable. Mañana traería un final a cualquier juego que hubiera estado jugando, cualquier identidad que hubiera estado protegiendo. Benítez se quedó también. Su entrenamiento médico diciéndole que Carmen estaba acercándose a un punto de quiebre psicológico. Los marcadores de estrés estaban todos allí, respiración rápida, manos temblorosas. La mirada de 1000 metros de alguien confrontando circunstancias abrumadoras. Lo que sea que estés ocultando, dijo Benítez en voz baja, instalándose en la silla frente a Carmen. Puede que no sea tan malo como piensas. A veces las cosas que más tememos revelar son las mismas cosas que nos salvan. Carmen levantó la vista y por un momento su máscara cuidadosamente mantenida se deslizó. Detrás de la persona de recluta asustada, Benítez vislumbró algo más, columna vertebral de acero, furia controlada, y el tipo de cálculo frío que pertenecía a alguien entrenado en violencia. No lo entiendes, susurró Carmen, su voz llevando matices de agotamiento y desesperación. Si ven lo que hay debajo de este uniforme, todo cambia. Todo, tal vez el cambio no siempre es malo, sugirió Benítez suavemente. La risa de Carmen fue amarga. No este tipo de cambio. No para gente como ellos.
se levantó abruptamente, dejando su comida intocada, y caminó hacia la salida con el paso medido de alguien dirigiéndose a una ejecución. Benítez la observó irse, notando la forma en que Carmen se movía, no con los pasos inciertos de una recluta fallida, sino con la precisión controlada de alguien manejando múltiples variables en una situación táctica compleja. Afuera del comedor, la noche aragonesa estaba espesa con humedad y la promesa de tormentas. Carmen se paró en los escalones, mirando hacia los campos de entrenamiento, donde mañana por la mañana traería su actuación final como una recluta débil inadecuada mañana. 43 compañeros aprendices, múltiples instructores y el comandante de la base verían exactamente lo que Carmen Okoro había estado ocultando bajo su uniforme demasiado grande y su comportamiento sumiso. Descubrirían que sus suposiciones sobre debilidad e idoneidad habían estado catastróficamente equivocadas, pero esta noche tenía 12 horas para prepararse para una revelación que cambiaría todo. No solo para ella, sino para todos los que habían participado en su humillación sistemática, porque el tatuaje que estaban tan ansiosos de exponer contaba una historia que haría que su acoso se viera como algo mucho peor que acoso escolar. Lo haría parecer traición. Las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte parecían hacer eco de la tormenta que se avecinaba y que envolvería el programa de entrenamiento de San Gregorio cuando llegara la mañana. Y en el ojo de esa tormenta, una pequeña mujer con secretos terribles se preparaba para mostrar a sus torturadores exactamente lo que habían estado burlándose. La transformación comenzaría a las 8:00 horas en punto, pero sus consecuencias se extenderían a través de la jerarquía militar durante años. El amanecer llegó a San Gregorio como un testigo reacio. El sol aragonés proyectaba sombras largas a través del campo de desfiles donde 43 reclutas estaban de pie en formación, sus uniformes impecables a pesar de la hora temprana. El aire llevaba el peso de la anticipación y la humedad persistente de las tormentas nocturnas que habían retumbado sin romper el calor opresivo. El comandante Nicolás Petrov estaba de pie en la plataforma de revisión, sus ojos grises inspeccionando a los aprendices reunidos con la precisión metódica de alguien que había aprendido a leer el terreno humano tan cuidadosamente como los mapas geográficos. Junto a él, una colección de personal superior esperaba en silencio incómodo, sargento de instrucción Maya Reyes, oficial médico capitana Sarachén y ayudante de base mayor Roberto Eras. En el centro de la formación, aislada como un espécimen bajo examen, Carmen Okoro mantenía un porte militar perfecto a pesar del temblor en sus manos que hablaba de noches sin dormir y presión creciente. Su piel oscura parecía haber perdido algo de su calidez durante la noche, dejándola luciendo frágil y expuesta de maneras que no tenían nada que ver con la apariencia física. El sargento primero Dmitry Volkov se posicionó directamente frente a ella, su imponente cuerpo proyectando sombras a través de su pequeña forma. La satisfacción depredadora en sus ojos azul pálido sugería a un cazador que finalmente había acorralado a una presa peligrosa. Detrás de él, su alianza informal de torturadores esperaba con anticipación apenas contenida. Recluta Okoro, anunció Volkov, su acento eslavo haciendo que su nombre sonara como una acusación. Estás aquí para revisión formal del cumplimiento de estándares de apariencia. La ordenanza 7A15A3 requiere documentación completa de todas las modificaciones corporales. Las palabras se llevaron a través del campo de desfiles con precisión militar, pero todos los presentes entendieron su verdadero significado. Esto no se trataba de ordenanzas, esto se trataba de poder, dominio y la humillación sistemática de alguien que había cometido el pecado imperdonable de ser diferente. El sargento Fino Reilly dio un paso adelante con su omnipresente portapapeles, listo para documentar cualquier revelación que trajera la mañana. Sus ojos verdes tenían el brillo de alguien que creía estar sirviendo a la justicia mientras participaba en algo mucho más feo. La inspección se realizará de acuerdo con los protocolos militares apropiados, declaró Oreilly, su acento irlandés prestando falsa formalidad a los procedimientos. Todos los hallazgos serán registrados para revisión por la autoridad apropiada. El cabo Javier Morales y el soldado Tomás Herrera flanqueaban la formación, sus posiciones elegidas para asegurar máxima visibilidad para toda la compañía.
Los rasgos morenos de Morales eran duros con anticipación, mientras que la inteligencia aguda de Herrera estaba enfocada como una cuchilla en el drama que se desarrollaba. Petrov levantó su mano para pedir atención, su voz llevando el peso de autoridad absoluta. Esta inspección se realizará con profesionalismo y dignidad militar. Cualquier personal que no mantenga el decoro apropiado será inmediatamente removido de estos procedimientos. Era una advertencia dirigida al obvio entusiasmo de los torturadores de Carmen, pero también servía para hacer que todo el ejercicio pareciera legítimo en lugar del acoso orquestado que realmente representaba. La sanitaria Aisha Benítez se paró al borde de la formación, su bolsa medicalista y sus ojos oscuros llenos de preocupación por lo que estaba a punto de desarrollarse. Su acento andaluz cortó el aire matutino mientras se dirigía a la asamblea. Señor, el personal médico debe supervisar cualquier inspección física para asegurar que la salud y el bienestar de la recluta estén protegidos. De acuerdo, respondió Petrov, aunque algo en su expresión sugería una inquietud creciente con toda la situación. Carmen se quedó perfectamente quieta mientras la red del protocolo militar se apretaba a su alrededor. Su respiración era controlada, medida, el patrón de alguien usando técnicas aprendidas en entornos donde el pánico significaba la muerte. Pero bajo su exterior compuesto, aquellos que sabían qué buscar podían ver los signos de alguien preparándose para una batalla que no podían ganar por medios convencionales. Recluta Okoro, ordenó Volkov, te quitarás la guerrera del uniforme para inspección de modificaciones corporales documentadas. La orden quedó suspendida en el aire matutino como humo de un fuego distante. 43 pares de ojos se enfocaron en el pequeño cuerpo de Carmen mientras se quedaba congelada entre elecciones imposibles. Cumplir y revelar lo que fuera que había pasado meses tratando de ocultar, o negarse y enfrentar acción disciplinaria inmediata que terminaría su carrera militar antes de que comenzara adecuadamente. Sus manos se movieron al botón superior de su guerrera de uniforme con precisión mecánica, memoria muscular anulando el pensamiento consciente. El primer botón se deshizo, luego el segundo, cada pequeña acción llevando el peso de la inevitabilidad. Espera, susurró, su voz apenas audible sobre la brisa matutina. Por favor, ¿puede hacerse esto en privado? Morales se rió, el sonido agudo y cruel. ¿Miedo de mostrar a todos qué tipo de persona realmente eres? Herrera asintió de acuerdo, sus rasgos mediterráneos retorcidos con falsa preocupación. El servicio militar requiere transparencia, sin secretos, sin agendas ocultas. La ironía de esas palabras se volvería evidente pronto, pero en ese momento sirvieron su propósito previsto, empujando a Carmen hacia una revelación que desesperadamente quería evitar. Orei se aclaró la garganta oficiosamente. Recluta, el no cumplir con órdenes legales constituye insubordinación bajo el Código Penal Militar. Las consecuencias de tales acciones son severas. Estaba expertamente hecho, usando la ley militar como un arma para forzar el cumplimiento con lo que equivalía a humillación pública. Los hombros de Carmen se hundieron ligeramente mientras la trampa se cerraba a su alrededor, no dejando ninguna vía de escape que no destruyera su carrera militar. Benítez dio un paso adelante, su entrenamiento médico anulando su renuencia a participar en lo que se sentía cada vez más como abuso sancionado. ¿Puedo realizar el examen con medidas apropiadas de privacidad? Negativo, interrumpió Volkov bruscamente. Todas las inspecciones deben realizarse a plena vista del personal supervisor para asegurar documentación apropiada. El comandante Petrov frunció el ceño, su mente táctica reconociendo el acoso por lo que era, pero limitado por los protocolos militares y la letra de las ordenanzas. Algo sobre la situación se sentía mal, pero aún no podía identificar la amenaza específica que sus instintos estaban detectando. Muy bien, dijo finalmente. Proceda con la inspección. Las manos de Carmen reanudaron su movimiento, cada botón revelando más de la piel oscura bajo su camiseta reglamentaria. Sus movimientos eran mecánicos, divorciados de la emoción, como si hubiera separado su conciencia de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. El tercer botón reveló el borde de tinta negra intrincada que se curvaba a través de su clavícula con precisión artística. El diseño era claramente más complejo que un simple tatuaje decorativo, sus líneas sugiriendo significado simbólico. En lugar de elección estética, un murmullo corrió a través de la formación reunida mientras los reclutas se estiraban para obtener mejores vistas.
de lo que estaba siendo revelado. El sol matutino captó los hilos metálicos tejidos a través de la tinta, creando patrones que parecían cambiar y cambiar dependiendo del ángulo de observación. El cuarto botón expuso más del diseño, revelando lo que parecían ser alas estilizadas que se extendían a través de sus hombros con precisión matemática. Pero estas no eran los pájaros de dibujos animados o patrones tribales típicamente asociados con salones de tatuajes civiles. Estos eran dibujos técnicos precisos como planos arquitectónicos, renderizados con el tipo de detalle que hablaba de arte militar profesional. Volkov se inclinó más cerca, sus ojos pálidos estrechándose mientras estudiaba el diseño emergente. Algo sobre los patrones desencadenó un recuerdo que no podía ubicar del todo, un reconocimiento que rascaba los bordes de su conciencia como una pesadilla medio recordada. Continúa, ordenó. Su voz ligeramente ronca. El quinto botón reveló el elemento central del tatuaje, un águila imperial renderizada en tinta negra intensa, sus alas extendidas a través de los hombros de Carmen, y sus garras agarrando símbolos que hicieron que la respiración de Petrov se quedara en su garganta. Insignia militar, designaciones de unidad, coordenadas que correspondían a áreas operacionales clasificadas. Pero fue el pequeño detalle en la base del cuello del águila lo que hizo que el mundo del comandante cambiara sobre su eje. Una secuencia de números que oficialmente no existía, emparejada con un acrónimo que no aparecía en ningún documento militar público español. Deténgase, ordenó Petrov, su voz llevando una autoridad que hizo que todos se congelaran instantáneamente. Las manos de Carmen se detuvieron en el sexto botón, dejando su guerrera parcialmente abierta y su secreto parcialmente revelado. La brisa matutina agitó la tela, revelando vislumbres de arte adicional que se extendía por su torso en patrones demasiado complejos para observación casual. Petrov bajó de la plataforma de revisión, su paso medido llevándolo a través del campo de desfiles con un propósito que hizo que el personal inteligente se hiciera a un lado. Sus ojos grises estaban fijos en el tatuaje parcialmente revelado con intensidad láser. Todos los demás mantengan posiciones, ordenó sin quitar los ojos de Carmen. Nadie se mueve, nadie habla. El comandante se acercó hasta que estuvo directamente frente a la pequeña recluta, lo suficientemente cerca como para estudiar los detalles del tatuaje con precisión microscópica. Su rostro se había puesto pálido bajo su bronceado, y sus manos temblaban ligeramente mientras el reconocimiento amanecía como un terrible amanecer. La insignia táctica era inconfundible una vez que sabías qué buscar. Las coordenadas correspondían a una base de operaciones avanzada clasificada en Afganistán. La designación de unidad pertenecía a un programa que oficialmente nunca existió, compuesto por operadores cuyos nombres no aparecían en ningún registro y cuyas misiones no generaban informes posteriores a la acción. Unidad 23, susurró Petrov, su voz apenas audible. Escuadrón Fantasma. Las palabras golpearon a Carmen como golpes físicos, cada sílaba llevando el peso del secreto que había luchado por mantener enterrado. Su máscara cuidadosamente mantenida finalmente se agrietó, revelando a la operadora endurecida debajo de la fachada de recluta. Señor, dijo en voz baja, su voz llevando matices de autoridad que no habían estado presentes antes. Solicito permiso para hablar en privado. Pero Petrov estaba más allá de conversaciones privadas, su mente recorriendo informes clasificados y reportes de bajas que pintaban un cuadro demasiado terrible para comprender completamente. La Unidad 23, el Escuadrón Fantasma Español, había sido declarada muerta en acción durante una operación clasificada en la provincia de Kandahar 3 años atrás. Todo el personal listado como bajas, sus familias notificadas, sus registros de servicios sellados bajo secreto de estado de imposible. Respiró, extendiendo la mano para trazar el tatuaje con dedos temblorosos. Toda la unidad se perdió. Tenemos informes confirmados del CNI. Las notificaciones de bajas fueron enviadas a las familias. La compostura de Carmen finalmente se hizo añicos bajo el peso de los recuerdos que había luchado por suprimir. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras 3 años de engaño cuidadosamente construido colapsaron en segundos. 12 operadores entraron, dijo, su voz quebrándose. Una salió. La misión fue comprometida desde el principio. Alguien nos vendió al mejor postor.
La revelación se extendió a través de la formación reunida como una onda de choque. Los reclutas que habían estado ansiosos por presenciar su humillación ahora se quedaron congelados con creciente comprensión de que habían estado participando en algo monstruoso. Hagamos una pequeña pausa. Por favor, tómate un segundo para puntuar esta historia del 1 al 10 en los comentarios. ¿Qué sientes al ver tanta injusticia? Estoy aquí para leeros y escucharos. Espero que este relato de valentía os inspire a nunca rendiros. Volkov, Morales, Herrera y Oreilly permanecieron bloqueados en posición, sus rostros mostrando varias etapas de confusión y horror emergente mientras las implicaciones se asentaban. Habían estado sistemáticamente acosando a una veterana de operaciones especiales decorada, alguien cuyo registro de servicio hacía que su propia experiencia militar pareciera un campamento de verano. Petrov dio un paso atrás, su porte militar automáticamente cambiando la atención mientras el reconocimiento transformaba su comprensión de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Designación de operadora. Preguntó formalmente. Fantasma 7, respondió Carmen, usando el porte militar que había estado oculto bajo meses de engaño cuidadoso. Sargento primero Carmen Okoro, Unidad 23, Escuadrón Fantasma, única sobreviviente de la operación Alba Silenciosa. El silencio que siguió fue completo y sofocante. 43 reclutas se quedaron congelados, mientras procesaban la realidad de que su miembro más débil era en realidad una de las soldados más altamente entrenadas que cualquiera de ellos se encontraría jamás. Petrov ejecutó un saludo militar perfecto, su gesto llevando el respeto debido a alguien que había sacrificado todo al servicio de España. Mi comandante, es un honor. El reconocimiento formal rompió la presa del control emocional de Carmen. 3 años de dolor, culpa y trauma de sobreviviente se derramaron en sollozos convulsivos que sacudieron su pequeño cuerpo. Había pasado meses permitiéndose ser humillada y degradada mientras llevaba el peso de 11 compañeros de equipo muertos en una misión clasificada. ¿Qué había fallado debido a la traición en los niveles más altos? La sanitaria Benítez corrió hacia adelante, su entrenamiento profesional anulando el shock de la revelación. Envolvió una manta alrededor de la forma parcialmente expuesta de Carmen mientras realizaba una evaluación rápida de su estado emocional. Mi comandante está a salvo ahora, susurró Benítez usando su acento andaluz para proyectar autoridad calmada. Nadie va a hacerle daño más. Pero el daño ya se estaba extendiendo más allá de la formación inmediata. El radio del comandante Petrov cobró vida mientras las comunicaciones de la base captaron la transmisión de emergencia que había activado automáticamente cuando el reconocimiento amaneció. Base actual, aquí comandante Petrov. Necesito comunicaciones seguras inmediatas con el Centro Nacional de Inteligencia y el Mando de Operaciones Especiales. Prioridad máxima, tenemos una sobreviviente del Escuadrón Fantasma. La respuesta fue inmediata y eléctrica. En minutos, el campo de desfiles estaría repleto de personal del CNI cuya existencia estaba clasificada por encima del nivel de autorización de Petrov. En horas, San Gregorio estaría bloqueada más fuerte que una instalación nuclear, pero primero había consecuencias inmediatas que abordar. Petrov se volvió hacia los 4 hombres que habían orquestado el acoso sistemático de Carmen, sus ojos grises sosteniendo el tipo de furia fría que hacía que la gente inteligente fuera muy cuidadosa. Sargento primero Volkov, Sargento Oreilly, Cabo Morales, Soldado Herrera. Su voz se llevó a través del campo de desfiles con la autoridad del día del juicio. Están inmediatamente confinados a sus cuartos pendientes de investigación. Las palabras los golpearon como rondas de artillería. Carreras militares construidas a lo largo de años se disolvieron en segundos mientras el peso completo de sus acciones se volvió claro. Señor, tartamudeó Volkov, su acento eslavo espesándose con el estrés. Simplemente estábamos haciendo cumplir los estándares de apariencia. Estaban sistemáticamente acosando a una veterana de operaciones especiales decorada, cortó Petrov, su voz elevándose con ira justa. Forzaron a una sobreviviente traumatizada a revivir operaciones clasificadas para su entretenimiento personal. Morales intentó hablar, pero la mano levantada de Petrov lo silenció antes de que pudieran formarse palabras. ¿Pensasteis que sus reflejos eran coincidencias afortunadas? ¿Imaginasteis que su conciencia táctica era intuición emeter? ¿Presenciasteis respuestas entrenadas en combate y elegisteis interpretarlas como debilidad?
el portapapeles de O'Reilly cayó de dedos sin nervios. Ordenanzas y documentación repentinamente sin sentido frente a consecuencias que terminan carreras. Su mente metódica estaba calculando las implicaciones legales de lo que habían hecho, y cada escenario terminaba en desgracia. Herrera retrocedió de la formación, su inteligencia aguda finalmente reconociendo la trampa que había ayudado a construir alrededor de sí mismo. Al forzar la revelación de información clasificada del CNI, al acosar a alguien cuya existencia misma era un secreto de Estado, había cruzado líneas que llevaban consecuencias más allá de la simple acción disciplinaria. Policía militar, repórtense al campo de desfiles inmediatamente, ordenó Petrov en su radio. 4 personas para detención inmediata pendientes de investigación. El sonido de vehículos que se acercaban anunció la llegada de la seguridad de la base, sus sirenas cortando el aire matutino con urgencia oficial. En minutos, los 4 arquitectos del acoso de Carmen estarían bajo custodia, sus carreras militares efectivamente terminadas, pero las consecuencias se estaban extendiendo mucho más allá de los castigos individuales. Todo el programa de entrenamiento de San Gregorio estaría bajo escrutinio del Ministerio de Defensa. Cada instructor, cada política, cada procedimiento que había permitido que floreciera el acoso sistemático sería examinado por investigadores del CNI cuya autoridad venía de los niveles más altos del gobierno español, mientras la policía militar colocaba grilletes en sus ex torturadores. Carmen observaba con la calma distante de alguien que había visto servir a la justicia de maneras que nunca había esperado. La fachada de recluta pequeña y débil había sido despojada, revelando a la profesional endurecida debajo, mi comandante. Uno de los investigadores del CNI que llegaba se acercó con diferencia apropiada. Necesitamos interrogarla sobre la operación Alba Silenciosa. Hay preguntas que han permanecido sin respuesta durante 3 años. Carmen asintió, entendiendo que su vida civil cuidadosamente construida estaba terminando tan definitivamente como su carrera militar supuestamente había terminado 3 años antes. Pero esta vez, el final llevaba diferentes implicaciones. Petrov se paró junto a ella mientras el equipo de investigación del CNI preparaba su equipo de comunicaciones seguras. Fantasma 7 tiene opciones que hacer. España necesita operadoras de su calibre, pero ha ganado el derecho de elegir su propio camino. Carmen consideró las opciones que se estaban abriendo ante ella: regresar a operaciones especiales donde sus habilidades y experiencia serían invaluables, aceptar una comisión apropiada a sus calificaciones reales y registro de servicio, o continuar la vida civil que había estado tratando de construir. Señor, dijo finalmente, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien que había hecho las paces con decisiones difíciles. Me gustaría solicitar asignación como instructora de entrenamiento. La respuesta sorprendió a todos dentro del alcance del oído. Aquí estaba una veterana de operaciones especiales, alguien cuyas habilidades y experiencia la hacían invaluable para las misiones más peligrosas. Eligiendo trabajar con aprendices básicos, ¿puedo preguntar por qué?, inquirió Petrov respetuosamente. Carmen miró hacia la formación de reclutas que habían presenciado su transformación de debilidad a fuerza. Rostros jóvenes reflejaban confusión, asombro y respeto emergente mientras procesaban lo que habían aprendido. Porque la fuerza no se trata de ser la operadora más élite o completar las misiones más peligrosas, dijo, sus palabras llevándose a través del campo de desfiles con claridad nacida de sabiduría duramente ganada. La fuerza se trata de levantar a otros, proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, y asegurar que lo que pasó aquí nunca le suceda a nadie más. Hizo un gesto hacia los reclutas, muchos de los cuales estaban luchando con sus propios desafíos e inseguridades. Estos aprendices se convertirán en los futuros líderes de las Fuerzas Armadas españolas. Necesitan aprender que la verdadera fuerza proviene de defender a los vulnerables, no de explotarlos. Petrov sintió lentamente la comprensión amaneciendo en sus ojos grises. Quiere prevenir que otros experimenten lo que ha soportado. Quiero enseñarles que la diversidad nos hace más fuertes, que diferentes antecedentes y experiencias son activos, no pasivos. Y quiero asegurar que cualquiera que piense que el acoso y la humillación son herramientas de entrenamiento aceptables aprenda exactamente cuán equivocados están. El equipo de investigación del CNI intercambió miradas, reconociendo sabiduría que iba más allá de la experiencia táctica.
Alguien que había sobrevivido lo peor que el combate podía hacer y emergió con empatía intacta era exactamente el tipo de líder que el ejército español necesitaba, a medida que avanzaba la mañana. El alcance de las consecuencias se volvió claro. Volkov, enfrentando consejo de guerra por acoso de personal clasificado del CNI, pasaría años en prisión militar antes de ser deshonrosamente dado de baja, su pensión, sus beneficios. Todo su legado militar serían despojados como castigo por abuso sistemático de alguien que había sacrificado todo por España. Morales enfrentaría cargos similares. Su prometedora carrera militar terminando en desgracia y condena civil por violaciones de la ley federal respecto al trato de personal de operaciones especiales. La intimidación física, que había parecido acoso inofensivo, fue reclasificada como agresión. A una veterana condecorada, la precisión burocrática de Oreilly trabajó en su contra, mientras los investigadores del CNI revisaban su documentación meticulosa de actividades de acoso. Sus propios registros se convirtieron en evidencia de abuso psicológico premeditado, resultando en múltiples cargos de delito grave y descarga inmediata del servicio militar. Herrera enfrentó cargos adicionales relacionados con la alteración de equipo militar, ya que sus actividades de sabotaje fueron reclasificadas como intentos de dañar a una veterana de operaciones especiales. Sus habilidades técnicas, que podrían haber llevado a una exitosa carrera militar, en cambio se convirtieron en evidencia de su malicia sistemática, pero las consecuencias se extendieron más allá de los castigos individuales. Los protocolos de entrenamiento de San Gregorio se sometieron a una revisión completa por parte del Ministerio de Defensa, con nuevas políticas diseñadas para prevenir el acoso y proteger al personal vulnerable. El entrenamiento de sensibilidad se volvió obligatorio para todo el personal y se establecieron procedimientos de informe para asegurar que los incidentes futuros se abordaran antes de alcanzar niveles de crisis. La investigación del CNI reveló problemas sistemáticos en todo el establecimiento de entrenamiento militar español, llevando a cambios de política a nivel del Ministerio de Defensa. El caso de Carmen se convirtió en un catalizador para reformas más amplias diseñadas para proteger a todos los miembros del servicio del acoso y la discriminación. 6 meses después, la instructora Carmen Okoro se paró frente a una nueva clase de reclutas en San Gregorio, su uniforme llevando la insignia apropiada a su rango real y registro de servicio. El tatuaje que casi la había destruido ahora era visible en el cuello de su uniforme apropiadamente ajustado, un símbolo de honor en lugar de vergüenza. Su estilo de enseñanza combinaba experiencia técnica con sabiduría duramente ganada sobre la naturaleza humana. Podía demostrar técnicas de combate con precisión letal, luego explicar la importancia de usar la fuerza para proteger en lugar de dominar. Los reclutas bajo su instrucción aprendieron no solo habilidades militares, sino también los valores que hacían que esas habilidades fueran significativas. Descubrieron que los verdaderos guerreros defendían a los vulnerables, que la fuerza sin compasión era meramente brutalidad, y que la diversidad de pensamiento y experiencia hacía que las unidades militares fueran más efectivas. El comandante Petrov observaba sus clases regularmente, notando la transformación tanto en la instructora como en los estudiantes. Los reclutas que se entrenaron bajo Fantasma 7 emergieron con competencia técnica igualada por claridad moral, entendiendo que su juramento de defender España incluía defender a las personas que servían junto a ellos. Los 4 hombres que habían orquestado su acoso eran notas al pie en registros de justicia militar. Sus carreras y reputaciones destruidas por sus propias elecciones. Habían esperado romper a alguien que percibían como débil solo para descubrir que la verdadera debilidad yacía en su necesidad de disminuir a otros para sentirse poderoso. Volkov pasó su sentencia de prisión reflexionando sobre cómo los valores tradicionales habían sido corrompidos en armas para el acoso. Su herencia eslava, que debería haberle enseñado respeto por aquellos que sobrevivieron circunstancias imposibles, había sido retorcida en justificación para la crueldad. Morales aprendió que la fuerza física sin coraje moral no valía nada, que el poder real venía de levantar a otros en lugar de empujarlos hacia abajo. Su entrenamiento militar, diseñado para crear protectores, había sido pervertido en herramientas para la intimidación. Oreilly descubrió que las ordenanzas sin sabiduría se convertían en instrumentos de opresión,
que la precisión burocrática podía servir al mal tan fácilmente como al bien. Su naturaleza metódica que debería haberlo hecho un administrador efectivo. En cambio lo había hecho un arquitecto eficiente del sufrimiento. Herrera encontró que la inteligencia sin empatía era meramente brutalidad sofisticada, que las habilidades técnicas no tenían sentido sin fundamento moral. Su mente aguda, que podría haber servido a España con distinción, en cambio había sido dedicada a la guerra psicológica sistemática contra una veterana traumatizada. Pero sus historias eran cuentos de advertencia, no la narrativa principal. La verdadera historia era sobre redención, sobre alguien que había perdido todo y eligió usar esa experiencia para proteger a otros de una pérdida similar. La reputación de la instructora Coro se extendió por todo el establecimiento de entrenamiento militar español. Los oficiales solicitaban asignación a San Gregorio para aprender de alguien que combinaba excelencia táctica con liderazgo moral. Sus métodos fueron estudiados, replicados y adaptados para su uso en todo el sistema de educación militar de España años más tarde. Cuando los historiadores militares analizaron la transformación de los protocolos de entrenamiento en el siglo XXI, identificarían a Carmen Ocoro como una figura fundamental cuya influencia se extendió mucho más allá de su registro de servicio individual. Su voluntad de soportar el acoso para exponer problemas sistemáticos había catalizado cambios que protegieron a miles de futuros miembros del servicio. Pero en esta mañana, mientras la policía militar se llevaba a sus ex torturadores y los investigadores del CNI se preparaban para interrogarla sobre operaciones clasificadas, Carmen Ocoro simplemente se paró bajo el sol aragonés y sintió algo que no había experimentado en 3 años. Paz. La pequeña mujer que había sido burlada como débil se había revelado a sí misma como más fuerte de lo que nadie a su alrededor había imaginado. No por sus habilidades de combate o su supervivencia de probabilidades imposibles, sino porque había elegido transformar su dolor en protección para otros. El tatuaje en su espalda contaba la historia de 11 camaradas caídos, una confianza sagrada que llevaría por el resto de su vida, pero también contaba la historia de alguien que había sobrevivido al infierno y emergió con su humanidad intacta, alguien que eligió usar la fuerza para construir en lugar de destruir. Mientras el campo de desfiles se vaciaba y las rutinas de entrenamiento normales se reanudaban, San Gregorio comenzó un nuevo capítulo en su historia, uno donde la fuerza se medía por carácter en lugar de crueldad, donde el liderazgo significaba servicio en lugar de dominación, y donde las veteranas más condecoradas podían encontrarse protegiendo a los reclutas más nuevos. La transformación no fue inmediata, pero fue completa. En semanas de la revelación de Carmen, cada protocolo de entrenamiento se sometió a revisión sistemática por investigadores del Ministerio de Defensa que entendieron que el acoso sistemático representaba una vulnerabilidad de seguridad nacional. Si las veteranas decoradas podían ser expulsadas del servicio por crueldad institucional, ¿cuánto otro personal valioso se había perdido por fallas evitables de liderazgo? Las respuestas que descubrieron fueron aleccionadoras. Las entrevistas de salida revelaron patrones de acoso que le habían costado a las Fuerzas Armadas españolas miles de personal altamente calificado durante la década anterior. Mujeres, minorías y cualquiera percibido como diferente habían enfrentado presión sistemática que no tenía nada que ver con la efectividad militar y todo que ver con las inseguridades personales de aquellos que ejercían autoridad. El comandante Petrov se encontró en el centro de reformas que remodelarían el entrenamiento militar en todos los servicios españoles. Su fracaso inicial para reconocer el acoso de Carmen había sido una experiencia de aprendizaje que canalizó para asegurar que tales fracasos no se repitieran. Instituyó entrenamiento obligatorio contra prejuicios para todos los instructores. Estableció sistemas de informes anónimos para quejas de acoso y creó mecanismos de supervisión que prevenían que los prejuicios individuales se convirtieran en políticas institucionales. La investigación del caso de Carmen se convirtió en un modelo para abordar la discriminación sistémica en toda la jerarquía militar española. Su experiencia fue estudiada por psicólogos conductuales, expertos en liderazgo y analistas de políticas que usaron su historia para desarrollar nuevos enfoques para la gestión de
personal y la cohesión de unidades, pero los cambios más profundos ocurrieron en las interacciones diarias entre instructores y reclutas. La revelación de que su miembro más débil en realidad había sido su más calificado creó disonancia cognitiva que forzó a todos a reexaminar sus suposiciones sobre fuerza, competencia y porte militar. El entrenamiento de reclutas en San Gregorio se centró en desarrollar al soldado completo en lugar de simplemente derribar identidades civiles. Los instructores aprendieron a reconocer diferentes tipos de fuerza, a entender que la diversidad de antecedentes y experiencia mejoraba la efectividad de la unidad en lugar de disminuirla. El viejo modelo de conformidad uniforme dio paso a enfoques que honraban las contribuciones individuales mientras construían identidad colectiva. El sol matutino subió más alto en el cielo aragonés, quemando las sombras que habían ocultado demasiados secretos durante demasiados meses. En su luz, la instructora Carmen Okoro comenzó a prepararse para su próxima clase, lista para enseñar a una nueva generación de guerreros que la verdadera fuerza no yacía en ocultar quiénes eran, sino en elegir cuándo y cómo revelar el poder dentro de ellos. Su aula se convirtió en un laboratorio para nuevos métodos de enseñanza que combinaban excelencia táctica con liderazgo moral. Los estudiantes aprendieron técnicas de combate junto con lecciones sobre proteger a los vulnerables. Estudiaron la historia militar española a través de la lente de líderes que habían usado la fuerza para construir en lugar de destruir. Practicaron escenarios de toma de decisiones que enfatizaban consideraciones éticas tanto como efectividad táctica. Los reclutas que emergieron de la instrucción de Carmen se llevaban a sí mismos de manera diferente que las generaciones anteriores de graduados de San Gregorio. Poseían competencia técnica igualada por claridad moral, entendiendo que su juramento de defender España incluía defender a las personas que servían junto a ellos. Cuando encontraban acoso o discriminación en sus asignaciones posteriores, tenían las herramientas y la confianza para abordarlo constructivamente en lugar de perpetuarlo. Su influencia se extendió más allá de los estudiantes individuales para remodelar el propio cuerpo de instructores. El personal superior solicitaba asignación a San Gregorio específicamente para aprender de alguien que había sobrevivido lo peor que el combate podía hacer mientras mantenía su humanidad intacta. Sus métodos fueron analizados, documentados y adaptados para su uso en todo el sistema de educación militar español. Los informes trimestrales de San Gregorio comenzaron a mostrar estadísticas notables. Las tasas de graduación de reclutas aumentaron ya que menos aprendices se perdieron por estrés y acoso evitables. Los puntajes de cohesión de unidad alcanzaron niveles previamente considerados imposibles. Más significativamente, los informes de acoso y discriminación cayeron a casi cero, mientras la cultura cambiaba de una que toleraba el abuso a una que activamente lo prevenía. Estos cambios no se perdieron en el liderazgo del Ministerio de Defensa, que enfrentaba presión creciente del Congreso de los Diputados para abordar problemas de cultura militar. El caso de Carmen les proporcionó evidencia concreta de que las reformas sistémicas no solo eran posibles, sino esenciales para la seguridad nacional. Su historia se convirtió en una piedra angular para discusiones de políticas sobre diversidad, inclusión y el verdadero significado de la preparación militar. Los 4 hombres que habían orquestado su acoso descubrieron que sus acciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de sus carreras individuales. El Consejo de Guerra de Volkov se convirtió en un caso histórico en justicia militar española, estableciendo precedentes para cómo se procesaría el acoso de personal clasificado del CNI. Su sentencia de 20 años envió un mensaje claro en toda la jerarquía militar de que el abuso de autoridad no sería tolerado sin importar el rango o el registro de servicio. Del caso de Morales destacó como la intimidación física, incluso cuando se disfrazaba como entrenamiento, constituye agresión cuando se dirigía a veteranas condecoradas. Su condena y posterior encarcelamiento civil demostraron que el personal militar no podía esconderse detrás de la autoridad del uniforme al cometer crímenes contra sus propias compañeras. La documentación meticulosa de Ore y de actividades de acoso se convirtió en un ejemplo de libro de texto
contexto de cómo los procesos burocráticos podían ser armados para venganzas personales. Su caso llevó a reformas en procedimientos administrativos militares, asegurando que los requisitos de mantenimiento de registros no pudieran usarse para facilitar abuso sistemático. El sabotaje técnico de Herrera resultó en cargos adicionales relacionados con la alteración de equipo militar y poner en peligro al personal clasificado. Su sentencia incluía pagos de restitución para cubrir el costo del tratamiento psicológico para el trauma relacionado con el servicio de Carmen, creando consecuencias financieras que se extendieron décadas más allá de su encarcelamiento. Los efectos dominó de sus procesamientos se sintieron en todo el sistema de justicia militar español. Los abogados defensores comenzaron a aconsejar a los clientes que los cargos de acoso, particularmente aquellos que involucran personal de operaciones especiales, llevaban consecuencias que terminan carreras, que hacían esencial la negociación de culpabilidad. Los comandantes aprendieron que el no abordar el acoso reportado podría resultar en responsabilidad personal por la escalada posterior. La transformación fue completa. El fantasma se había convertido en guardiana, la víctima se había convertido en protectora, y la pequeña mujer que había soportado acoso sistemático había emergido como una de las instructoras más influyentes en la historia militar española moderna. Su historia se contaría en informes clasificados del CNI y manuales de entrenamiento, y documentos de política y archivos de personal, pero más importante, se viviría en las carreras de miles de miembros del servicio que aprendieron de su ejemplo que la fuerza y la compasión no eran opuestos, sino socios esenciales en la defensa de todo lo que vale la pena proteger. Las academias militares españolas comenzaron a incorporar su estudio de caso en sus currículos de liderazgo, enseñando a futuros oficiales que el comando efectivo requería entender el espectro completo de capacidades humanas en lugar de confiar en evaluaciones superficiales. Su experiencia se convirtió en lectura obligatoria para oficiales de personal, demostrando cómo el prejuicio y el acoso podían costarle al ejército sus activos más valiosos. La atención de los medios españoles que rodeaba su caso, aunque cuidadosamente manejada para proteger información clasificada, ayudó a cambiar la percepción pública de la cultura militar. Las organizaciones de veteranos usaron su historia para abogar por mejores sistemas de apoyo para miembros del servicio que transicionaban de roles de operaciones especiales a convencionales. Los profesionales de salud mental desarrollaron nuevos enfoques para tratar el trauma de combate que incorporaban lecciones aprendidas de su resiliencia y recuperación. Los educadores militares de la OTAN estudiaron la transformación de San Gregorio como un modelo para abordar la discriminación institucional en sus propias fuerzas. Los aliados europeos implementaron reformas similares en sus establecimientos de entrenamiento, creando una red de instituciones militares comprometidas con desarrollar líderes que entendieran que la fuerza y la diversidad eran complementarias en lugar de contradictorias. Años más tarde, cuando Carmen se paró frente a su clase final antes de la jubilación, podía ver el impacto acumulativo de sus elecciones reflejado en los rostros de jóvenes miembros del servicio que habían crecido en una cultura militar española que valoraba sus contribuciones sin importar su antecedente. El águila imperial tatuada a través de sus hombros había encontrado su verdadero propósito al fin, no como un símbolo de trauma pasado, sino como un recordatorio de que incluso el gorrión más pequeño podía elevarse a alturas que asombran al mundo. El legado que dejó atrás se midió no en condecoraciones de combate o logros clasificados, sino en los miles de personal militar que sirvieron con mayor confianza, compasión y competencia porque habían aprendido de su ejemplo. Su influencia continuaría mucho después de su jubilación, llevada adelante por estudiantes que se convirtieron en instructores, que entrenaron líderes, que dieron forma a políticas, que defendieron España con fuerza y sabiduría. La pequeña mujer que una vez se había arrodillado en el piso de un comedor, absorbiendo sopa y humillación en igual medida, había transformado no solo su propia vida, sino toda la institución que servía. Su elección de soportar en lugar de retirarse, de revelar en lugar de permanecer oculta, de proteger en lugar de castigar, había creado cambios que protegerían a innumerables otros del dolor que ella había experimentado.
Pasarían años y llegarían nuevos reclutas a San Gregorio sin conocer su nombre o historia. Sin embargo, se beneficiarían de la cultura que había formado a través de su sacrificio. Las políticas que había inspirado se convertirían en práctica estándar. Las actitudes que había cambiado se transmitirían a través de generaciones de instructores. Su influencia se extendería hacia afuera como piedras lanzadas en aguas tranquilas, tocando vidas que nunca conocería de maneras que nunca sabría. Cada vez que una recluta vulnerable encontraba protección en lugar de persecución. Cada vez que la fuerza se usaba para defender en lugar de destruir. Cada vez que alguien elegía coraje sobre crueldad. Su legado vivía. La transformación que había sufrido de víctima a protectora inspiraría a otros a hacer elecciones similares, creando una cadena ininterrumpida de guardianes que entendían que el verdadero poder significaba levantar a otros al final. Su mayor victoria no fue sobrevivir probabilidades imposibles o exponer corrupción sistemática, sino probar que la verdadera fuerza yacía en elegir levantar a otros en lugar de derribarlos. El fantasma se había convertido en guardiana y al hacerlo había mostrado a todo el establecimiento militar español lo que realmente significaba servir con honor.